Perfecto. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestro webinar del día de hoy, que corresponde a nuestra segunda tanda del ciclo de menisco. Hoy en día tenemos eh, varios invitados muy importantes. Tenemos al doctor Nelson Morales del Hospital La Higuera, Concepción. Él es el secretario de la Sociedad Chilena de Cirugía Rodilla. Tenemos a la doctora María Jesús Tuca, de Montal de Seguridad Clínica Alemana, el doctor Cristian Fumboté, de Clínica MEDS, y el doctor Andrés Pacut, de La Serena, presidente también de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. Entonces vamos a partir con la conferencia del doctor Nelson Morales, que nos va a hablar hoy en día sobre las suturas meniscales, más allá de lo habitual, extendiendo las indicaciones de las suturas meniscales. Comparte tu pantalla, Nelson. Vale. Hola, buenas noches a todos. Primero, gracias Daniel por la invitación. No sé si lo ven bien ahí. Perfecto. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de reparación meniscal, entonces, extendiendo la indicación. Hoy, 2020, tenemos fundamentalmente indicaciones primarias de reparación, que estas son con roturas longitudinales en zona roja o que al menos estén a 4 milímetros del rim meniscal. Y también tenemos aquellas indicaciones extendidas, fundamentalmente para roturas horizontales, roturas radiales, roturas complejas, que son fundamentalmente a las que me voy a referir yo, y también las lesiones tipo ramp y lesiones de raíz. En mi opinión, cuando uno se pregunta por qué extendemos la indicación, creo que hay tres pilares para extender las indicaciones de reparación. Uno es el respaldo bibliográfico. Conocemos muy bien cuál es la repercusión de la menisectomía, ¿cierto? También por el conocimiento de las suturas meniscales, como con los nuevos dispositivos de sutura. Y el tercer punto es la coadyuvancia biológica y cuál es el rol que esto juega en el éxito de las reparaciones meniscales. Cuando hablo del respaldo bibliográfico, por ejemplo, si nos vamos hace 50 años atrás por lo menos, el doctor Smiley decía que si el menisco está roto, sácalo, sácalo todo. Incluso si crees que está roto, sácalo. Eso es muy en contra de lo que hoy día decimos, que fundamentalmente el lema es salvemos el menisco. Y así les coloqué estas tres presentaciones a modo de ejemplo. Esto, por ejemplo, es lo que plantea ESCA, que en el fondo hace muy bien la diferencia entre aquellas lesiones traumáticas, que en el fondo sería el equivalente a una fractura, como pueden ser las lesiones longitudinales o radiales, en las que uno debiera ir a una reparación, y aquellas lesiones degenerativas, que en general hablan de enfermedad articular, de deterioro de la rodilla, y en el cual el manejo debiera ser conservador. Y el mensaje de ello es lo mismo: salvemos el menisco, ¿de acuerdo? Este otro paper publicado en JAWS de Feeling es un poco más de lo mismo, ¿de acuerdo? Él reconoce que las menisectomías influyen en la fuerza del aparato extensor, alteran la propiocepción y alteran también el momento aductor de la rodilla al menos 3 meses desde la cirugía, incluso más, y esto podría condicionar en sí el deterioro articular, ¿de acuerdo? Por otra parte, también menciona que la gente que aboga un poco por las menisectomías, entre comillas, dice que la menisectomía tendría menos reoperaciones comparado con la reparación meniscal. Pero hay un trabajo publicado en el 2016 que dice que la mayoría de estas reoperaciones en caso de reparaciones meniscales se han producido en pacientes que tienen práctica deportiva de cierta intensidad y que se han producido además dentro del año desde la reparación.
Este otro trabajo, un grupo de Singapur, lo que hace también es comparar la menisectomía versus la reparación meniscal, y ellos son categóricos en señalar que a muy corto plazo, los primeros meses, los scores funcionales serían relativamente iguales para menisectomía y reparación. Sin embargo, a un seguimiento mayor a 18 meses, las menisectomías tenderían a caer los scores funcionales y esto se mantendría en los pacientes en los que hay reparación. Cuando hablamos de las suturas meniscales, el tiempo de evolución desde la lesión influye en la capacidad de reparación y en el tiempo de evolución de la lesión, aunque uno podría pensar que es mejor hacerlo de manera más precoz. ¿Y la edad del paciente influye en la cicatrización? Lo clásico que uno pudiera pensar es que mientras más joven, mayor poder de cicatrización. Este trabajo también publicado, que evaluó pacientes mayores a 40 años, dice que no hay diferencia en la edad del paciente. Entonces, el mensaje es que más que evaluar el tiempo de evolución de la lesión o la edad cronológica del paciente, fijarse muy bien en cuál es la calidad del tejido meniscal que vamos a reparar. Y cuando reparamos una lesión, da lo mismo colocarle 1, 2 o 3 puntos, esto también está estudiado, y en general en este trabajo que se evaluó en pacientes jóvenes menores de 18 años, se encontró que el grupo de mayor falla era aquellos que tenían en general menos de 2 puntos de sutura por lesión, y aquellos que tenían cercano a 3 puntos de sutura, que eso tiene que ver por supuesto con la longitud de la lesión, tendrían mayor éxito. Ahora, respecto de las suturas meniscales, sabemos ya cuál es la mejor configuración desde el punto de vista de estabilidad biomecánica, y esto está estudiado fundamentalmente para roturas longitudinales, nos habló de esto la semana pasada ya el Seay Razal. En general lo mejor son suturas verticales por ambas superficies meniscales, tanto superficie femoral como tibial, que sean puntos divergentes, idealmente con poliéster trenzado, 2,0, es decir, sutura no absorbible, y los puntos debieran estar entre 4 a 6 milímetros como máximo uno de otro. Cuando evaluamos las distintas técnicas de suturas meniscales, ya sea all inside, outside in o inside out, hay diferencias, hay varios trabajos publicados al respecto, y la verdad es que no hay diferencia significativa en la técnica que utilicemos. Esto que les menciono acá es súper importante porque este trabajo es del grupo de Nicolás Puyol, y él dice que en general, aun cuando uno debe informarle por supuesto a su paciente que la sutura meniscal puede fallar, si esta falla, la menisectomía que debo hacer en mi revisión muchas veces es menor que la menisectomía que habría hecho inicialmente antes de realizar la sutura. Esto quiere decir que en muchos casos, aun cuando falle la sutura meniscal, se logra algún grado de cicatrización parcial. Vamos ahora a las roturas complejas, a las indicaciones un poco más extendidas. Las roturas radiales, este es un review sistemático en lesiones radiales. En los pacientes se hizo en 4 de ellos, en 4 estudios, un second look artroscópico, en otros se estudió con resonancia o algunos solamente con la clínica, y la mayoría de los trabajos concluyeron que con las distintas técnicas de reparación de roturas radiales se encontraban niveles de curación satisfactoria de estas lesiones sin complicaciones posteriores graves. Este trabajo, la ventaja que tiene, que también habla de roturas radiales, es que ellos proponen una técnica de sutura que la denominan como tie grip, en el cual se colocan inicialmente 2 puntos verticales en los extremos de la lesión radial y luego se cruzan las suturas horizontales. Y esto es súper beneficioso conocerlo porque en general cuando uno ha hecho estas roturas radiales, si no coloca estos puntos verticales iniciales, tiene la sensación que si aprieta va a generar algún desgarro de las fibras. Este otro trabajo lo que hace es comparar fundamentalmente las lesiones tipo asa de Valde con aquellas lesiones radiales, ¿de acuerdo? Y encontró que las reparaciones, ya sean de lesiones radiales o de lesiones longitudinales, no tuvieron diferencia. Entonces invita en el fondo a hacer sutura de las lesiones radiales. Y siempre tener presente que la mejor indicación, ya se los decía antes, es aquella que compromete el rim meniscal, es decir, zona roja-roja o al menos roja-blanca, porque en general cuando la lesión es muy central, por decirlo de alguna forma, de la zona blanca-blanca, en general uno podría tender a menisectomizar esa lesión.
Con respecto a las suturas radiales, este trabajo lo que hizo es evaluar reconstrucción del ligamento cruzado anterior en un grupo. ¿Aló, Nelson? Te perdimos, Nelson. Con además la colocación de coágulos de fibrina. ¿Se escucha? Ahora se está escuchando, pero te perdimos por un segundo. ¿Tu presentación no se está viendo, sí, ahora? ¿Se ve la presentación, Daniel, o no? Yo no la veo. No, No, aún no se ve. Ahí sí. ahí estoy compartiendo. Perfecto, ahora se ve. ¿Roturas radiales? ¿Lo alcanzaron a ver eso? Sí, todo bien. Íbamos en la siguiente de esta. Aquí. ¿Anterior? En esta íbamos, en el cruzado anterior con... Bueno, lo que les decía en general es que esto compara reconstrucción del cruzado anterior en un grupo lesión pura y en otro asociado a una lesión radial o tipo flap del cuerno posterior. No hubo diferencia en los dos grupos, hubo buena cicatrización cercana al 60%. Lo único que se veía en la resonancia en el corte sagital es que había algún grado de destrucción en los casos de reparación meniscal, ¿ya? Nos vamos ahora a las reparaciones de lesiones horizontales, que es la otra indicación extendida. Este trabajo del 2011 lo que hace es reparar lesiones horizontales con la adición de un coágulo de fibrina. Es una serie pequeña, 9 pacientes, perdón, y reportan una tasa de 100% de éxito con esta técnica. ¿De acuerdo? Este otro trabajo, que es del grupo de Nicolás Puyol, es un poco diferente, porque cuando le hablé al principio, les dije que en las lesiones horizontales podían haber también un grupo de lesiones traumáticas y un grupo degenerativa, que sería la de los pacientes mayores. Este trabajo de Puyol lo que muestra son 28 pacientes relativamente jóvenes, entre 16 a 44 años, que tendrían estas lesiones horizontales que comprometen el rim meniscal o la periferia y se considerarían traumáticas. Y él lo que hizo en estos casos fue una reparación abierta, como se muestra en las imágenes, además de hacer un tiempo artroscópico. Él reportó en general que los pacientes mayores de 30 años tendrían peores resultados y lo atribuye a que posiblemente en esta población lo que hay es una enfermedad degenerativa y no traumática que generaría este tipo de lesión. Este review sistemático fundamentalmente evaluó también desgarros horizontales en 98 reparaciones y encontró una tasa de éxito de un 77%, ¿de acuerdo? Entonces, la invitación también es acá a mencionar que la reparación de estas lesiones horizontales tendrían un comportamiento tal como el resto de las reparaciones meniscales. Dos trabajos más o menos similares que pueden ser solo con la sutura de estas lesiones horizontales, o otro más donde se incluye también en la utilización de un coágulo de fibrina. Con respecto a la coadyuvancia biológica, para terminar, el PRP, que es lo que tenemos a mano, hay dos trabajos que se mencionan en muchas partes que son un poquitito discordantes. Uno es también del grupo Nicolás Puyol, que lo utilizó en el grupo de pacientes que les mencionaba con esta rotura horizontal en pacientes jóvenes, que él sí encontró que el PRP podría mejorar en algo los resultados, pero cuando eso lo llevamos a lesiones degenerativas, en general se ve que no hay diferencia con el uso o no uso de PRP, por lo tanto sería discutible, ¿de acuerdo? Y para terminar, a modo de consenso, en este review se habla de las distintas técnicas de coadyuvancia. La estimulación mecánica, que es lo que uno habitualmente hace, que es en el fondo raspar la sinovial o el remanente meniscal. En teoría esto lo que hace es favorecer la neovascularización en modelos animales, fundamentalmente en conejos, pero no se ha demostrado beneficios en humanos. Y hay que ser cuidadoso además con esta raspa, entre comillas, porque uno podría terminar de destruir más el rim meniscal que nos queda y donde vamos a hacer nuestra sutura.
La exposición de médula ósea, que se hace de manera natural cuando lo hacemos en concomitancia con una reconstrucción de cruzado, o que lo hacemos artificialmente con pequeñas perforaciones en el notch cuando es una reparación meniscal aislada, en general, también tiene beneficios en modelos animales, fundamentalmente en cabra, pero no se ha demostrado en humanos en 2 años de seguimiento. En los coágulos de fibrina, que ya se los mencioné algo, en general hay trabajos que abogan por el uso del coágulo de fibrina. Sin embargo, este estudio dice que faltaría hacer estudios comparativos, ¿de acuerdo? Células madre, en general, también tienen un resultado promisorio, se requieren más estudios, pero sí hay trabajos que dicen que la inyección de células madre podrían mejorar los resultados de nuestras reparaciones meniscales, y en algunas menisectomías podría aumentar incluso el volumen meniscal de la zona resecada. Como recomendaciones generales, recordar siempre la visión general, hay que evaluar muy bien los ejes y la estabilidad articular, que es lo primero que debemos hacer antes de plantearnos la reparación. Siempre tener claro a qué nos estamos enfrentando, manejo conservador de las lesiones degenerativas, lo primero, y considerar que siempre una sutura meniscal es mejor que hacer una menisectomía. Y para eso hay que considerar no tanto la edad del paciente y el tiempo de evolución, sino que las características del tejido meniscal, y debemos informar a nuestro paciente de la posibilidad de falla, que en muchos estudios va entre un 20 hasta un 25% de los casos. Pero aún así, aunque fallara, también deberíamos decirle que probablemente esa resección secundaria sería menor que la resección que vamos a hacer inicialmente, y por lo tanto las repercusiones a futuro no serían tan dramáticas. Diferenciar el manejo de las roturas traumáticas, que son aquellas radiales o longitudinales, de las degenerativas, que se compartan absolutamente diferente, son enfermedades, por decirlo de alguna manera, diferentes, y en aquellas que son degenerativas podríamos plantearnos la coadyuvancia biológica. Y por último, y no menos importante, hay que conocer muy bien cuáles son nuestros dispositivos de sutura y las diferentes técnicas. No hay diferencia entre las diferentes técnicas de sutura. Idealmente utilizar puntos verticales divergentes para ambas superficies meniscales, y si estamos frente a una rotura radial, utilizar esta técnica de tie grip. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Vamos a continuar inmediatamente con la siguiente presentación. La doctora María Jesús Tuca, de Clínica Alemana Mutual de Seguridad, nos va a hablar sobre menisco discoideo, tips para la cirugía. Súper, ¿me escuchan bien? Vemos perfecto. Excelente. Bueno, entonces vamos a hablar de menisco discoideo y vamos a hablar de definición, clasificaciones, cómo las evaluamos, el examen físico, las imágenes, un algoritmo terapéutico y algunos tips and tricks, y por último una diapositiva de cuál es el lugar de los trasplantes en el discoideo. Entonces, bueno, sabemos que el menisco discoideo lateral fue descrito por primera vez en Young en el 89, y más o menos la frecuencia en nuestra población es del 3 a 5%, mucho más en los asiáticos, que llega hasta un 15%, y sabemos que es bilateral hasta en un 20% de las personas, mucho más también en la población asiática. El menisco discoideo medial es anecdótico, pero existe. Se ha reportado pocos casos en la literatura, pero en general se asocia a anormalidades de la raíz anterior del menisco. Puede ser normal, como el dibujo A, puede ser en continuidad con el intermeniscal hacia el menisco lateral, como en el B, o que se continúa directamente con el cruzado anterior. Pero como les contaba, no hay más de 20 casos en total reportados en la literatura de meniscos discoideos mediales, lo más común es lo lateral. En principio se pensaba que la forma discoidea era un arresto del desarrollo embriológico normal, pero hoy día se sabe que la forma discoidea no es una etapa normal del desarrollo, por lo tanto esto no es que se interrumpa en algún momento, sino que es una variante anatómica. Tampoco se le da mucha credibilidad a la teoría de Kaplan, que decía que era la inestabilidad posterior, o sea, las variantes tipo Risberg, los que hacían la forma discoidea, porque se sabe que hay meniscos discoideos que son estables, y además porque la inestabilidad anterior, que es la más frecuente, no lo explicaría. Si vemos en qué es lo que hace un menisco discoideo, no es solamente la forma. Este es el colágeno de un menisco normal, y así es como se ve un menisco discoideo. Estos tienen menos colágeno, es de mayor grosor, está más desorganizado, tiene menos vasculatura periférica y además tiene una degeneración mucinosa. Todas estas cosas hacen que sean meniscos que estén predispuestos o que sea más fácil que se rompan. Entonces, esta es la clasificación más común, la que todos conocemos, que es la de Watanabe, que en el fondo veía el tipo 1, que es el que es completo y estable, el tipo 2, que es incompleto en general, o sea,
cubren menos, o sea, hasta el 80% del platillo, y en general es estable, o sea, tiene sus inserciones ligamentos coronarios posteriores normales. Y después está el tipo 3 o variante de Risberg, que es la que en general es un menisco que es incompleto, pero en general puede ser normal o levemente discoideo, suele no ser completo, pero tiene esta inestabilidad posterior, tiene la ausencia de los ligamentos coronarios posteriores. Esta clasificación ha perdido relevancia clínica, porque en general no habla en detalle de la forma, ni de la estabilidad anterior o central que también puede estar, ni tampoco detalla la presencia de rotura. Por lo tanto, han habido otras clasificaciones que es importante que manejemos también. Esta es una muy famosa, más reciente, del grupo de An, de Corea, que ven en relación a la inestabilidad. Entonces lo valoran en resonancia y ven primero aquellas que no tienen ningún desplazamiento, y después las que tienen un desplazamiento central, como se ve ahí en los cortes coronales principalmente, las que tienen un desplazamiento anterocentral y las que tienen un desplazamiento posterocentral. En general de estos, las más frecuentes es que no tenga desplazamiento, o sea, que no tenga sugerencias a la resonancia de inestabilidad. Estas son el 52%, y en un 28% de estas hubo que hacer alguna reparación meniscal. En cambio, todas las otras, las con inestabilidad, son menos frecuentes, pero es mucho más frecuente en proporción que requieran una reparación. Entonces, esta clasificación es útil, es nueva, aporta algunas cosas, pero todavía no nos habla bien de la forma, y todavía no nos habla necesariamente si es un menisco discoideo que está roto o no. Entonces, en general, todos nos referimos a los meniscos discoideos cuando queremos entender de qué tipo de menisco se trata, si el de la izquierda, abajo en la nube, o a la derecha, para ver a qué nos vamos a enfrentar. Intentamos mejor definirlos con su morfología, completo e incompleto, con la estabilidad, si está es estable, inestable, anterior, posterior o central, y si hay alguna presencia de rotura. Entonces, a la presentación de los meniscos discoideos sabemos que la gran mayoría de ellos van a ser asintomáticos y van a ser un hallazgo de la resonancia, y los que son sintomáticos, los síntomas que presenten van a depender de la edad, de la inestabilidad y de la presencia de rotura. Así los pacientes que son sintomáticos, cuando tienen roturas, en general son distintas a las roturas de meniscos normales, por así decirlo. Pueden ser roturas no traumáticas, de síntomas insidiosos, y cuando las vemos suelen ser roturas degenerativas, complejas o nasa de balde. La inestabilidad en general se produce porque hay un desplazamiento del menisco hacia el intercóndilo o hacia la periferia. Pueden incluso los pacientes verse una protrusión visible o dolorosa a la cara lateral de la rodilla. Tienen típica snapping knee, que se refiere a que los pacientes están acostumbrados a que con la flexoextensión tienen como un clic doloroso, o al menos sonoro, y lo más común es que se presenten con déficit de extensión. Entonces, en general, si tuviéramos que agrupar a los pacientes con menisco discoideo, los que son más jóvenes, o sea, menos de 10 años en general, es más común que se presenten con resalte lateral intermitente, que es reproducible cuando son maniobras de McMurray, o déficit de extensión. En cambio, los pacientes ya más grandes, más adolescentes, en general se presentan con roturas meniscales, con clínica más clásica de rotura meniscal, dolor, derrame, signos meniscales. Los patrones de inestabilidad, clásicamente se habla del posterior, pero es importante que sepamos que es menos frecuente que el anterior. Es mucho más frecuente tener una inestabilidad anterior que posterior, eso es lo que vemos con más frecuencia en los pacientes. Y mientras el paciente, como decíamos anteriormente, mientras menor edad, es más común que los síntomas sean por inestabilidad. Pero otra cosa importante saber es que también puede ser que los meniscos, sin que tengan ni inestabilidad ni roturas claras, sino las clásicas roturas intrasustancia como degenerativas de un menisco completo, pueden dar síntomas, como han descrito estos trabajos. El aumento de grosor y esta degeneración intrasustancia hace que el menisco tenga una movilidad anormal, y en algunos pacientes solamente el hecho de tener este menisco discoideo con esta movilidad anormal puede hacer que les dé síntomas mecánicos y derrame persistente. ¿Qué signos son sugerentes de la radiografía? Estos son los clásicos signos descritos, que es como el squaring del cóndilo femoral lateral, que se ve cuadrado, el aumento de la concavidad del platillo tibial, que hace que tenga una apariencia como de copa, el aumento del espacio articular, que está definido como más de 11 milímetros, ahí vemos en esa foto que lo medimos en 14, y la hipoplasia de la espina tibial lateral. Cuando estos signos radiológicos están presentes, sabemos que son casos en general de mayor severidad en su presentación de síntomas, y tiene un valor predictivo positivo de 76%. La resonancia en los niños en general tiene una menor sensibilidad, un menor rendimiento que los adultos, sobre todo aplicándolo a los discoideos. Cuando son pacientes de menos de 12 años cae bastante la sensibilidad, más de 12 años mejora un poco, pero es habitual que, como vemos en esas imágenes, un discoideo que no necesariamente está roto tiene esos aumentos de señal intrasustancia que son propios de sus características, como decíamos, morfológicas. También es importante la resonancia para que descartemos lesiones asociadas o diagnósticos diferenciales. Ahí tenemos un caso de una paciente a la derecha que tenía
un menisco discoideo y al mismo tiempo una lesión osteocondral, una osteocondritis disecante. Esto ha sido una asociación que, como muchos de ustedes deben saber, se ha intentado probar en la literatura si hay una asociación estadísticamente significativa entre discoideo y osteocondritis. No está del todo claro a la fecha. Y como vemos en la imagen de abajo a la izquierda, también nos sirve para ver si este menisco está roto o es inestable. La resonancia en los niños, el estudio del doctor Kocher que citamos ahí de AJSM en el 2001, mostró que no era superior al examen físico para diagnosticar menisco discoideo. Así que súper importante el examen físico. En las resonancias, ¿cuáles son los hallazgos clásicos? En los cortes coronales, que el diámetro transverso del menisco es más de 15 milímetros, que el menisco se ve completo en cortes en la mitad del platillo, que en las sagitales, lo clásico de la corbatita, los 3 cortes consecutivos de 5 milímetros, y diferencias de altura en cuerno posterior y cuerno anterior, que son habitualmente simétricos. Y también podemos encontrar algunos signos de inestabilidad, que esto es algo que quizá habitualmente no buscamos, pero es importante ir a mirar dirigidamente. Se pueden ver la ausencia de los ligamentos coronales, y también se puede ver una subluxación anterior. Aquí lo vamos a repasar un poco. Acá vemos en los cortes cómo deberíamos ver los fascículos poplito-meniscales normales, y aquí vemos cómo se ven cuando hay una imagen sugerente de inestabilidad, donde el menisco se ve trasladado hacia adelante y se ve la ausencia de la unión entre el poplito y el menisco. Esto en general se ve más fácilmente en los cortes oblicuos. Muchas veces en las resonancias con cortes normales no vamos a alcanzar a tener estas imágenes. Acá lo mismo, vemos la unión menisco-tibial en el corte coronal, cómo se vería normal y cómo lo vemos en un menisco discoideo, donde en la punta de flecha se alcanza a ver también el ligamento menisco-femoral. Esta es otra signo que podríamos reconocer, sugerente de inestabilidad. Esto es lo que es conocido como meniscal flounce o signo de la ola. Puede ser una variante normal en el menisco medial, pero cuando estamos hablando de meniscos laterales discoideos, hay que sospechar que cuando vemos este signo de la ola haya una inestabilidad o una rotura periférica. Entonces, la historia de los meniscos discoideos, la historia natural de hacia dónde van a ir, no es muy conocida, ya que están prevalentes en la población y no hay estudios poblacionales grandes de saber qué pasa con estos pacientes, pero por lo tanto, dada la evidencia que disponemos, la conducta es a la observación y seguimiento en los casos asintomáticos o con mínimos síntomas, como un clank palpable, que no tengan déficit de rango y que sea indoloro, o aquellos pacientes en que tengan un menisco discoideo contralateral en una rodilla asintomática, o cuando es un hallazgo de la artroscopía que no tenga roturas ni que tenga inestabilidad. En ninguno de estos casos, hacer un tratamiento quirúrgico, hacer un tallado meniscal ha demostrado ser mejor que simplemente observarlo. Así que por eso, en estos casos, la conducta es mantener la observación. Eso sí, siempre yo les advierto a los pacientes que sepan que tienen este diagnóstico y que consulten de manera precoz ante síntomas para no enfrentarnos a un menisco que tenga una rotura muy compleja o ya que sea difícil de reparar. El tratamiento quirúrgico lo reservamos para los pacientes sintomáticos, ya sea dolor, sea derrame, pérdida del rango o limitación de sus actividades, con el foco en la preservación meniscal, sobre todo el RIM, tratar de buscar un menisco de una forma lo más normal, siempre preocuparnos de que sea un menisco estable, y eso hay que probarlo y estar muy seguro que está estable, y que sea asintomático. Yo siempre antes de terminar hay que probar la rodilla al ROM y ver que no tenga el mismo resalte que tenía antes y no resalte ninguno de los grados máximos de flexión y extensión. Entonces sabemos que estos tejidos son hipovascularizados, son degenerativos, tienen menos colágeno, están desorganizados, por lo tanto, tal como tenían riesgo de rotura, tienen más riesgo de re-rotura. Por lo tanto, yo les recomiendo que siempre se preocupen de manera muy enfática de dejar bordes estables, de reforzar nuestras reparaciones, de poner más suturas de más que de menos, y con rehabilitaciones más lentas. Y los aportes biológicos, bueno, esto es un tema un poquito controversial, sabemos que no está demasiado claro, pero si van a hacer meniscos discoideos aislados, hacer algún quizás microfracturas al notch, o cruentar bien de manera el lecho y la rotura, esas cosas van a ser un aporte. Tener mucho cuidado que el exceso de remanente meniscal se ha demostrado aumentar el riesgo de re-rotura, por lo tanto la recomendación es dejar un RIM que no sobrepase los 6 a 8 milímetros en general para asegurarnos que esto no vaya a tener una nueva rotura. Entonces, acá es un caso, por ejemplo, que vemos un menisco discoideo, ahí vemos cómo se ve la correlación de la resonancia con lo que encontramos adentro de la artroscopía. Hacemos una meniscectomía parcial, nos encontramos con que además tiene esta rotura horizontal. Por la edad de los pacientes tratamos de siempre salvar el mayor menisco posible, cruentamos enfáticamente los bordes y utilizamos acá el meniscal scorpion, ya que sabemos que vamos a hacer tantas suturas que esta es una manera de ahorrar un poco costo, y vamos a intentar una reparación del menisco para tratar de preservar el mayor RIM posible. Hacemos la estimulación al notch
¿Y qué cosas tenemos que tener aquí preparados? En general, yo en los pacientes que tienen rodillas pequeñas, de menos de 6 a 8 años, en general ocupamos la óptica de 2.7, a diferencia de la 3.5. Nos da mucho más facilidad de visión y de trabajo. En general trato de utilizar el shaver o instrumentales de bajo perfil. Y todavía las nuevas tecnologías como los nanoartroscopios pudieran ser en esto una utilidad, no lo sabemos todavía, pero pudiera ser que esto fuera una extensión de las cosas en las que podrían tener una indicación. En los pacientes de más de 8 años en general usamos el instrumental igual que los adultos, como es el menisco externo, en general esto no hay problema. Lo que sí hay que saber es que probablemente lo que nos da más trabajo y lo que es más difícil es el cuerno anterior. Entonces, en general aquí ir preparado, tener pinzas retrógradas, tener las baskets de 90 grados, tener bisturí, banano, que también hay como en la foto de abajo ayuda mucho, y tijeras. Todas estas cosas nos van a ayudar a salir del paso y hacer un buen tallado del cuerno anterior. Y para las reparaciones, lo que les comentaba antes, muchas veces nos vamos a enfrentar a meniscos que vamos a tener que ponerles muchas suturas. Las suturas All Inside obviamente van a ser una excelente herramienta, pero van a tener altos costos, así que tenemos que estar preparados en todas las otras técnicas, outside in, o alternativas, o como les mostraba el meniscal scorpion, que para mí ha sido de gran utilidad. Cosa importante en los niños, la sutura todo dentro tienen un riesgo neurovascular importante que ha sido súper bien descrito. Entonces, acá podemos ver en este trabajo que lo más peligroso es cuando vamos desde el portal lateral hacia el cuerno posterior del menisco lateral, o sea, lo que nos pasa habitualmente en los discoides con inestabilidad posterior, y las distancias que quedaban las anclas de los devices eran mínimas, sobre todo en los pacientes, como ven ahí, de rodillas más chiquititas, de 4 años, va aumentando en edad, y entonces esto es algo que hay que tener mucho cuidado. Han habido estudios también en resonancia que han mostrado, obviamente esto es en extensión, entonces exagera el problema, pero acá podemos ver que la distancia desde el menisco hasta la arteria son pocas, son menos de 10 milímetros, y las distancias meniscocapsulares, o sea, suficientes para engancharnos en la cápsula, son de 5 o 6 milímetros. Sabemos que con la flexión y extensión de la resonancia, o sea, de la rodilla en la resonancia, esto va a cambiar, incluso muchas veces se puede duplicar esta distancia, lo que es protector, pero nos va a dar una idea para que podamos graduar nuestros dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo siempre? Medir previamente en mi planificación la distancia de la resonancia axial, sobre todo cuando vayan a operar pacientes de rodillas muy chicas, graduar la profundidad de los devices, estar preocupados de que tengamos una buena flexión de rodilla para alejar el paquete neurovascular y tener mucho ojo, intentar evitar, si es posible, acceder al cuerno posterior desde el portal anterolateral. Entonces ahí vemos como, por ejemplo, en dos pacientes, el de la izquierda, un paciente que tenía 4 años, y en cambio el de la derecha, un paciente que tenía 12 o 13 años. Ahí yo hago mi planificación preoperatoria, tengo una medida que sé que es el como worst case scenario, sabemos que en flexión va a estar un poquito más lejos, pero según eso graduamos nuestros dispositivos. En este trabajo que vamos a publicar ahora en el próximo artículo de la EFFORT, con el grupo de Valdivia, el doctor Sepúlveda, hicimos una revisión de la literatura que hay en menisco discoideo, y lo que sabemos, un poco resumiéndoles esto, es que a menor edad hay mejores outcomes. Que los outcomes de tallado aislado o de tallado más reparación son equivalentes, no hay diferencia, y que en los trabajos, las series más grandes que han hecho seguimientos a más largo plazo, tenemos buenos a excelentes outcomes, que van a haber cambios radiográficos en aproximadamente la mitad de los pacientes, sobre todo cuando hay menisectomías importantes, y que son pacientes que tienen una alta tasa de reoperación muy debido a las re-roturas de las reparaciones. Entonces, aquí vemos que la reparación en los niños, o sea, la rehabilitación, difícil, no hace mucho caso. Ahí vemos un niño que tenía que estar sin pisar y está con la férula dentro de la piscina, o están con la férula en los juegos. Así que es un poquito un desastre, pero en general obviamente somos más, con el tallado somos un poco más relajados, carga y ROM libre, progresivo, retorno deportivo no antes de los 2 o 3 meses cuando hayan recuperado fuerza y rango, y en las reparaciones somos un poquito más restrictivos, yo en general los cuido un poco más, les restringo la carga y el rango por 6 semanas. Esto a veces es complicado en los niños porque no pueden usar férula ROM, no hay férula ROM tan chiquitita, entonces tenemos que dejarlos en extensión, y el retorno deportivo también lo aplazamos un poco hacia los 3 o 4 meses. Y una última diapositiva de un poco qué sabemos de trasplante en el contexto de discoideo. Este trabajo mostró 16 meniscos discoideos que habían ido después a trasplante por síndrome de posmenisectomía contra 20 no discoideos, y comparó cuáles eran sus outcomes con follow-up a 2 años, y lo que vemos es que tienen los mismos resultados en cuanto a dolor, score funcionales y extrusión, pero que los que iban a trasplante después de un menisco discoideo tenían menos rango.
Y en este trabajo que reportamos con el doctor Roudio de sus pacientes, eran 25 trasplantes meniscales en pacientes de menos de 21 años, 8 de estos eran discoídeos en síndrome post-menisectomía, y también vimos un poco lo mismo, que los resultados eran iguales a los que están reportados para los adultos, no eran ni mejores ni peores, en cuanto a que mejoraban el dolor y mejoraban la función, y no había diferencia en si el trasplante era por discoideo o por menisco no discoideo. Así que el síndrome post-menisectomía en los pacientes discoídeos es una alternativa y tenemos que estar preparados y seguirlos para ver si son candidatos a un trasplante. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que tenemos que quedarnos? Los meniscos discoídeos hay que sospecharlos al examen físico, a la radiografía, y tenemos que confirmarlos con la resonancia. Clasificarlos según sus características de estabilidad, rotura y forma. Tener el concepto de tratar de salvar el menisco, sobre todo en estos pacientes que suelen ser de jóvenes y tienen mucho tiempo para hacer el cambio degenerativo. Buscar la inestabilidad acuciosamente y tratarla siempre que la encontremos. Saber que vamos a enfrentarnos a una cirugía que es técnicamente demandante, ir preparados a poder hacer todo tipo de reparaciones. Estar atentos al riesgo neurovascular. Y en caso de que tengamos que hacer una meniscectomía subtotal por una rotura que sea irreparable, seguir a esos pacientes y considerarlos para un trasplante meniscal. Muchas gracias. Muy bien. Deja de compartir tu pantalla, María Jesús. Súper. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a continuar entonces con la presentación del doctor Cristian Fumboté, de Clínica Metz, que nos va a hablar sobre menisco hipermóvil, un tema bastante interesante, que es muchas veces subdiagnosticado y que puede ser también un dolor de cabeza para pacientes también como para tratantes. Si comparte tu pantalla, Cristian. Sí, ¿lo ven o no? No. Dame un segundito. Ahí estamos viendo ya. Sí, ya, ahí voy. ¿Ahí ven? Mesa de trabajo. Y ahora tu presentación perfecta. ¿La ven bien? Muy bien. Ya, bueno, gracias Daniel, gracias a la filial por la invitación. Vamos a hablar sobre el menisco lateral hipermóvil y este es un tema bastante difícil en el sentido de su diagnóstico y bien desafiante, la verdad. Estos son mis conflictos de interés, sin embargo, para esta presentación no tengo conflicto de interés que declarar. Quisiera partir todo esto con un caso clínico. Esta es una niña de 16 años, sana, que la historia con que llegó a consultar es de inestabilidad rotuliana, vista por colegas de nosotros, bilateral, porque ella tenía episodios de bloqueo doloroso en flexión de rodilla, en ambas. Un bloqueo que tenía que ser reducido por su papá, por un tercero, con extensión activa forzada, doloroso, sonaba, se destrababa la rodilla y se pasaba. Y esto fue catalogado como un cuadro de inestabilidad rotuliana, aunque nunca se pudo objetivar la rótula luxada en agudo, ninguna imagen, ni tampoco se pesquisó ahí in situ. Esta paciente fue sometida a cirugía artroscópica de rodilla derecha en 2 oportunidades por inestabilidad rotuliana. La primera vez una retinaculotomía lateral más imbricación del retináculo medial. Como continuó con síntomas presentando los mismos episodios, se le hizo una reconstrucción del ligamento patelofemoral en una segunda oportunidad. Sin embargo, sus síntomas no mejoraron y siguió exactamente igual. Por las posibilidades económicas de esta paciente, que es una niña chilena, se derivó a la doctora Elizabeth Aren en Minnesota, en Estados Unidos, por patología de inestabilidad rotuliana sin respuesta a 2 cirugías. Y la doctora la examina, la evalúa y no encuentra hallazgo al examen físico de rótula inestable en la rodilla contralateral, ni tampoco mucho en esa rodilla, y por lo que ella tenía conocimientos previos, sospecha este síndrome del menisco lateral hipermóvil. Tenía una resonancia que había sido informada como normal, pero ante la sospecha diagnóstica se le hace una artroscopía de rodilla derecha, se encuentra el menisco inestable, hipermóvil, se le trata con suturas meniscales con técnica dentro-fuera en el cuerno posterior y se mejora completamente sus síntomas y nunca vuelve a presentar estos bloqueos dolorosos de flexión. Entonces, esto motivó una serie de casos que tuvimos la oportunidad de
presentar como póster en el Congreso de la ESCA en 2012 y luego un paper que se publicó en la revista de la Sociedad Europea el 2014. Y lo interesante que eran una serie de casos, todos referidos a la doctora Arendt por patología rotuliana, 12 rodillas, 11 pacientes, todos con diagnóstico de luxación rotuliana lateral recurrente. Y de esos pacientes, 3, incluido la chilena, habían tenido cirugías para inestabilidad rotuliana, y 8 de esos 11 pacientes tenían una resonancia leída como normal. Bajo anestesia, el examen físico de todos estos pacientes fueron rótulas estables, a pesar del diagnóstico de derivación. En 6 pacientes desgarro del menisco lateral detectable, con menisco lateral fácilmente desplazable. En 6 rodillas el menisco estaba aparentemente sin lesión, se hicieron 10 meniscorresi y 2 rodillas con menicitomía parcial, con un follow-up de 1 año y medio, y no hubo ningún evento nuevo de bloqueo de rodilla. O sea, el mensaje es que aunque uno tenga una resonancia normal en estos casos, se pueden confundir con inestabilidad rotuliana por la historia, pero hay que sospechar que en pacientes que no tienen examen físico ni exámenes de imagen de inestabilidad rotuliana, ese bloqueo en flexión que cuentan pueden ser patología producida por meniscos laterales hipermóviles. Lo que yo hice con esta niña chilena es que, como se podía provocar el bloqueo en flexión, hicimos una ecografía dinámica en ese minuto en la clínica y vimos que el menisco estaba ausente, y luego que el papá le desbloqueaba la rodilla con fuerza, el menisco aparecía. Entonces, la ecografía fue capaz de diagnosticar este problema en forma dinámica, y eso fue una contribución que motivó también agregarlo al arsenal de estudio de estos pacientes, incluso con la doctora Arendt en Estados Unidos. Entonces ahí se ve una imagen, como ustedes pueden ver acá, del menisco reducido, y acá el menisco que es fácilmente desplazable. ¿Cómo se considera un desplazamiento normal? Cuando se desplaza hacia anterior, por lo menos hasta un 50% del ecuador del cóndilo femoral. Aquí ven también alguna figura de un paper con un menisco reducido, y aquí fácilmente que se subluxa hacia anterior en flexión, especialmente sobre 110 grados. Se trataron con sutura y el problema se resolvió en este caso. Esta patología ya tiene un estudio bastante antiguo. El año 97, el grupo del Dr. Russell Warren en el Hospital de Cirugía Especial de Nueva York describió estos pacientes con bloqueo de rodilla con resonancias leídas como normales, y describió que la patología principal estaba en estas lesiones de los fascículos popliteo-meniscales, que ya mencionó la doctora Tuca un poquito en su presentación anterior. Todos con meniscos laterales hipermóviles, todos tratados con sutura y con resolución de los síntomas. Entonces mostró una pieza anatómica en que ustedes pueden ver ahí el fascículo popliteo-meniscal posterior superior, y aquí el anterior inferior, que son los más importantes y que rodean que salen del menisco hacia el hiato popliteo, o sea, en el hiato hacia el tendón popliteo. Lo vamos a ver a continuación. Y aquí un ejemplo de una resonancia en que ahí hay una disrupción, una desinserción del fascículo, en este caso posterior superior del menisco lateral. Aquí ustedes pueden ver algunas imágenes de resonancia en que se ve en esa flecha negra, yo estoy apuntando ahí al fascículo popliteo-meniscal posterior superior, ese es el tendón popliteo. Aquí hay un desgarro, una discontinuidad del fascículo popliteo-meniscal posterior superior, perdonen, y aquí incluso en corte histológico, en el número 4, se ven estos fascículos popliteo-meniscales que en resonancia bien hecha y con operadores o radiólogos bien entrenados se pueden pesquisar, y es importante hacerlo. En este paper del 2018 es interesante porque hablaron de la movilidad paradójica de los meniscos discoides laterales hipermóviles, y yo creo que esta figura es la que a mí me hizo entender mejor cómo están en relación al menisco y al tendón popliteo estos fascículos popliteo-meniscales. Miren, este es el músculo popliteo, unión músculo-tendinea, y este es el tendón popliteo que se inserta en la cara lateral del fémur, ¿cierto? Ahí está el fascículo popliteo-meniscal posterior superior, y aquí el fascículo popliteo-meniscal anterior inferior que va incluso a la cabeza del peroné. Pero fíjense que es un fascículo largo que llega hasta la unión músculo-tendinosa. No es un ligamento corto, sino que es un fascículo que va hacia distal. Y el movimiento paradójico, lo pudieron ver en esta figura, es que en flexión el menisco se va hacia anterior y en extensión se va hacia posterior. Esto normalmente es al revés, pero en estos meniscos hipermóviles se puede ver eso con la flexo-extensión de la rodilla.
En este otro paper también me gustó un poquito esta figura que ayuda a entender también la relación del tendón popliteo con el menisco lateral. Vean que aquí hacia arriba está el fascículo popliteo meniscal posterior superior y aquí hacia abajo el menisco, el fascículo popliteo meniscal anterior inferior. Por lo tanto, en la resonancia, si uno va aquí, ese es el póstero superior y ese es el anterior inferior y se pueden visualizar cuando están normal y están presentes. Para complejizar un poco más, un grupo de aproximadamente un 20-30% de pacientes pueden tener adicionalmente un fascículo popliteo meniscal posterior inferior, pero yo creo que es bueno quedarse con estos dos que son los que están más constantes y más presentes en la vasta mayoría de la población. Entonces, si tomamos el hueco popliteo como una estructura visible, vamos a tener que el piso va a estar dado por el fascículo popliteo meniscal anterior inferior y el techo por el fascículo popliteo meniscal póstero superior. Estos son unos videos cortesía de Daniela Paolaza que son muy bonitos y explicativos. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de el fascículo popliteo meniscal anterior superior, y aquí, perdón, el posterior superior, y aquí, este otro, vamos a verlo acá, el anterior inferior, en que hay que levantar, por supuesto, el menisco, para ir a buscarlo abajo, en la cara inferior, trasladándose hacia distal, con el probador levantando el menisco. Entonces, aquí, foto del popliteo meniscal póstero superior, y aquí una foto y dibujado el popliteo meniscal anterior inferior. Las teorías de los meniscos laterales hipermóviles son básicamente dos. Una, si se presentan en niños adolescentes, puede haber una deficiencia congénita de las inserciones meniscocapsulares, y aquí está la variante del menisco discoideo tipo Rydberg que presentó la doctora Tuca, o una deficiencia congénita de los fascículos popliteo meniscales, o una deficiencia congénita de elementos coronarios, y si presenta, y esto es más bien por deficiencias congénitas que vienen de fábrica, por decirlo así, en cambio en adulto, se ve más bien con antecedentes que muchos tienen la capacidad de contar de un traumatismo de estas lesiones, o sea, trauma y lesión de los ligamentos meniscotibiales, lesión traumática de los fascículos popliteo meniscales, y ojo con la asociación que hay que siempre buscar cuando hay lesiones del ligamento cruzado y de la esquina posterolateral por el mecanismo lesional de rotación externa violenta. Esto ya lo vimos un poquito con la doctora Tuca, así que yo me lo voy a saltar un poquito. ¿Cómo se trata esta patología? El doctor Laprat tiene un trabajo que demostró que hay un test clínico de una figura en 4, como están viendo ahí, que puede producir dolor en la zona del tendón popliteo y podría ser de ayuda diagnóstica. Si se fijan acá en su serie, todos los pacientes tenían un mecanismo de torsión de la rodilla en deporte o por pisar en un hoyo, por lo tanto son lesiones traumáticas en pacientes más bien adultos, de edad adulta, y él lo sometió a una cirugía abierta con una capsulotomía y con reparación abierta. Ahí ustedes pueden ver cómo se ve en la artroscopía la lesión del fascículo popliteo meniscal, y todos los pacientes tuvieron buena evolución con cirugía abierta. Serie de casos no hay mucho, pero quiero mostrarles estas dos. Esto es del 2018, un grupo japonés, ¿verdad? 20 pacientes, 21 rodillas, suturas dentro o fuera con puntos verticales, en promedio 5 suturas, entre 2 y 8, buen seguimiento, signos, bloqueo y mejoría de los scores de Technique y Lichbone. Y este otro, un poquito más antiguo, del 2014, 13 rodillas en 12 pacientes, en 10 años de estudio tuvieron solamente 12 pacientes en 10 años de estudio, 11 de 12 síntomas mecánicos. Miren, la duración de los síntomas entre 7 meses y 10 años se demoraron en hacer el diagnóstico. 8 de 12 no recuerdan trauma, 12 de estos 13 resonancia leída como normal, un follow-up de 4 años, 6 de 13 sutura all inside, 7 de 13 sutura dentro-fuera, y ninguno tuvo recurrencia. Incluso hay otro grupo japonés que describió una técnica bastante compleja a mi gusto, usando un strip de banda iliotibial en forma abierta para reconstruir los fascículos popliteo meniscales, ya que dicen que hay un porcentaje de falla con la sutura a la cápsula, y esto no interfería con la movilidad normal del menisco lateral. Es un strip de 2 milímetros por 8 centímetros de largo. Hay una guía especial que ocupan, que es la que muestro aquí, que se llama Deschamps, y una técnica abierta, pero la verdad que es bastante compleja. Sin embargo, ellos mostraron buenos resultados con esta técnica abierta. Entonces, en suma, el menisco lateral hipermóvil
hay que sospecharlo cuando tenemos un bloqueo en flexión doloroso. Se puede confundir con inestabilidad rotuliana y hay que estar muy atento a los pacientes que tienen clínica rotuliana normal. El diagnóstico es difícil, la resonancia se lee habitualmente como normal, por lo tanto hay que tener una alta sospecha clínica y la figura en 4 puede ser un test clínico que puede orientar el diagnóstico, pero yo creo que la sospecha clínica principal es con el bloqueo en flexión de estos pacientes sin otra cosa que lo explique. Ayuda mucho tener un radiólogo con experiencia en radiología musculoesquelética para observar la presencia o ausencia o lesión de los fascículos popliteomeniscales. La artroscopía diagnóstica terapéutica, por supuesto, va a ser el test final para demostrar la inestabilidad y la subluxación anterior del cuerno posterior del menisco externo. Y en general, las suturas meniscales, con la técnica que ustedes quieran, tienen buenos resultados y poca recurrencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fomboté. Vamos a continuar. Las preguntas las vamos a dejar al final para la discusión. A continuación, el doctor Andrés Pacut nos va a dar una charla sobre reinserción de raíz meniscal. Le agradecemos al doctor Pacut de su participación. El doctor es de La Serena, past president también de la Sociedad Chilena. Y recordarle a ustedes que esta es una actividad que está patrocinada por la CHOT y es una actividad de la filial Centro-Sur. Es una serie de seminarios que estamos haciendo prácticamente todos los miércoles. Así que, para que sepan, siempre los miércoles vamos a estar con algún tema por los próximos meses. Bien, Andrés. ¿Están bien? ¿Se ve bien ahí? Se ve perfecto y se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y nos vamos a ir a las raíces de los meniscos. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que un menisco que está intacto reparte adecuadamente la tensión y la carga desde el fémur a la tibia. Pero cuando se rompen estos meniscos, aumentan las presiones de contacto y eso lleva a una artrosis con una biomecánica y una, digamos, velocidad que es similar a una meniscectomía total. No hay que olvidar que la raíz de los meniscos también dan estabilidad y una rotura de raíz meniscal va a aumentar la traslación anteroposterior y va a aumentar la rotación, especialmente si tenemos un ligamento roto. Clínicamente esto se confirma también por este estudio, donde compararon meniscectomía versus reparación de lesiones de la raíz del menisco interno y vieron que la reparación tenía mejor resultados funcionales y menor progresión de la artrosis. Un tercio de los pacientes en que se hizo meniscectomía llegó a prótesis en ese lapso versus ninguno de los pacientes que se hizo reinserción y reparación de raíz. Hay bastantes estudios de la PRAD donde ven anatómicamente cuáles son las inserciones, pero probablemente los puntos a recordar son la referencia desde las espinas tibiales, que es para el menisco interno a 1 centímetro por detrás de la espina, y para el externo son 4 milímetros, digamos, hacia el centro de la rodilla, y se puede tomar una referencia también desde el ligamento cruzado posterior. En este estudio que es más reciente, el mismo Laprade pone énfasis en este hecho, que es que la inserción de la raíz se comparte en un tramo de 5 milímetros con la inserción del ligamento cruzado, y eso nos da bastante importancia cuando nosotros hacemos nuestros túneles para hacer reconstrucciones, así que esa sobreposición de la inserción hay que tenerla en cuenta. La clasificación de las lesiones de raíz más usada en este minuto es esta, no es la única, que son tipo 1 roturas parciales, la tipo 2 rotura completa, la tipo 3 se asocia a un asa de balde, la tipo 4 es oblicua y las 5 son avulsiones. Epidemiológicamente son lesiones que son relativamente frecuentes, mucho más de lo que nosotros veíamos antes, y su distribución se divide en 2 grupos. Un grupo de gente joven, donde hay una lesión traumática y habitualmente hay lesiones asociadas, principalmente de ligamentos cruzados. En una revisión que hicimos y que presentamos el año 2018 de 280 casos de reconstrucción de ligamento cruzado,
vimos que 12% de ellos tenían rotura de la raíz del menisco externo y un 6% de la raíz del menisco interno. El otro grupo es un grupo de mayor edad, habitualmente mujeres, donde se afecta principalmente el menisco medial y que habitualmente es parte de un proceso artrósico. Y estos pacientes tienen signos de sobrecarga, con edema óseo, fractura por insuficiencia y posiblemente osteonecrosis. Cuando hay osteonecrosis, el 80% tienen rotura de la raíz del menisco. Y eso hace la recomendación de la PRAD desde hace ya algunos años, en que cada vez que tenemos un paciente con una osteonecrosis del cóndilo femoral interno, tenemos que pensar que es secundario a una raíz meniscal, lo cual es cierto en el 80% de las veces. Así que si vemos nosotros la distribución de las lesiones en cada una de las raíces, vemos que la raíz del menisco interno solamente se presenta como case report. La raíz anterior del menisco externo habitualmente son avulsiones y habitualmente se trata de lesiones iatrogénicas, que vienen cuando se colocan clavos endomedulares o se hacen túneles para la reconstrucción del ligamento cruzado. La lesión de la raíz posterior del menisco externo es la que habitualmente se asocia a lesiones del ligamento cruzado y habitualmente se presenta en forma muy rara, en forma aislada. Y la raíz posterior del menisco externo, son lesiones que pueden ser tanto agudas como crónicas, sean mayores en mujeres, y es frecuente que tengan daño condral, incluso artrosis. El diagnóstico, el gold standard es la visión artroscópica, contra ella nosotros vamos a comparar todas las otras técnicas, y la resonancia muestra más o menos un 75% de rendimiento, y nosotros encontramos tres signos básicos. Uno es que el menisco tiene una rotura radial y el menisco está truncado, como vemos en estas imágenes. El segundo es la extrusión meniscal. La extrusión se refiere a un desplazamiento del menisco de 3 milímetros desde el borde del platillo, y eso es, digamos, significativo como para el diagnóstico de extrusión. No todas las extrusiones reflejan rotura de raíz. Un 50% de las extrusiones del menisco interno son producidas por rotura de raíz. Y el tercer signo es el menisco fantasma, donde nosotros en un corte vamos a ver el cuerno anterior, como se ve acá, pero en el mismo corte no vamos a encontrar el menisco posterior, donde lo deberíamos tener, y no lo vamos a encontrar. Y esos son los signos que nos hacen sospechar que el paciente tiene una lesión de raíz. Otra manifestación es el osículo meniscal. El osículo meniscal es una fractura por avulsión de la raíz, y ahí en este caso ustedes ven un menisco interno en una persona más añosa, en la cual nosotros vemos un proceso degenerativo del cartílago con daño condral en zonas bastante profundas, y esto es simplemente la evolución de su artrosis que fue acelerada por este arrancamiento del menisco interno. Con respecto a la reparación, si nosotros reparamos una raíz meniscal, nosotros sabemos que se logra restaurar las propiedades mecánicas de esta raíz, y cuando se hacen estudios viendo hasta qué distancia uno puede restaurar las propiedades biomecánicas, eso ocurre hasta 1 centímetro de la raíz. Por lo tanto, esto es lo que define el concepto de raíz meniscal o de lesión de raíz meniscal, ya que si bien hay lesiones que no son propiamente tales de la raíz, si están a 1 centímetro se comportan como tal y las vamos a tratar como tal, y esto es algo que está globalmente aceptado en este minuto. Si nosotros reinsertamos una raíz meniscal en un lugar que no es el anatómico, lo cual se define por un desplazamiento de hasta 5 milímetros de la inserción original, nosotros sabemos que si nos salimos de ese punto, esa raíz no restaura las propiedades mecánicas, y por eso es tan importante ser preciso en el lugar donde lo vamos a reinsertar. Hay una variante que es la variante menisco-femoral, y se trata de un subtipo de la rotura completa de la raíz que ocurre en el menisco externo, que está estabilizado por el ligamento menisco-femoral. Hay que imaginarse que el menisco, en vez de tener una inserción, tiene dos. Es como si fuera bipartita la
la inserción. Esta probablemente es la mejor manera de imaginárselo. Y esto es porque cuando el ligamento menisco-femoral está preservado, ese menisco habitualmente no se extruye y mantiene la tensión circunferencial, o sea, mantiene su función biomecánica. No hay cambios de presión en el compartimento externo. Por lo tanto, estos casos que el ligamento está indemne se comportan biomecánicamente, pero cuando uno los estudia así en forma más detallada, ve que cuando se asocia a rotura del ligamento cruzado, y recordemos que en el menisco lateral lo más común es que se asocia a eso, hay un cambio de rotación interna, o sea, podría aumentar la inestabilidad rotacional en mayores grados de flexión. Estamos hablando de sobre 60 a 70 grados. Por lo tanto, hay algunos estudios que dicen que si este ligamento está intacto, no necesitaríamos la reparación, pero falta todavía investigación para poder definirlo claramente. Aquí yo les voy a mostrar un caso. Este paciente tiene una rotura radial en la unión del cuerno anterior con la zona corporal, una rotura completa, como ven ahí, de la raíz, y un ligamento menisco femoral indemne. Y aquí vemos otro caso similar, que tiene la misma rotura completa de la raíz posterior, pero al ver el ligamento menisco femoral, ustedes miren cómo está deshilachado, laxo. Por lo tanto, hay situaciones en las cuales es difícil definir claramente si en este caso uno va a ir a hacer una reinserción. En el primer caso yo no le hago reinserción de raíz, y en el segundo caso, donde tengo dudas de la estabilidad de ese ligamento menisco femoral, sí se la hago. El tratamiento puede ser conservador, lo vamos a hacer en pacientes añosos, donde hay daño condral importante, cuando esto es producto de un proceso artrósico. Se puede hacer una menisectomía parcial, cuando falla este tratamiento conservador, pacientes que tienen síntomas mecánicos y tienen artrosis. Aquí ustedes ven un caso, una rotura completa de la raíz meniscal. Aquí ven este flap degenerativo, que es la inserción de la raíz, y en este caso, como tenía el ligamento menisco femoral indemne, esta flap simplemente se reseca. Esto también se puede hacer en pacientes con artrosis asociada. Y el tercer punto de tratamiento es la reparación, que la vamos a indicar en lesiones agudas, lesiones que no tienen daño condral significativo, y en pacientes que tienen rotura de la raíz del menisco externo, donde el ligamento menisco femoral está dañado, roto o sospechoso. En la técnica de reparación hay dos posibilidades, o suturarlo o reinsertarlo. ¿Cuándo podemos hacer sutura? Cuando tenemos uno de los tipos que vimos en la clasificación, que es esta rotura oblicua, donde tenemos una calidad de tejido que nos permitiría, digamos, un espacio para una reparación. En este caso usamos técnicas Olin, que pueden ser con cualquier tipo de dispositivo. En este caso es un Meniscal Viper, que a mí me gusta mucho porque, digamos, permite múltiples puntos, y se hace una sutura de la zona vascularizada de la raíz, y hacemos una pequeña resección de la zona avascular. Esto no lo hacen todos los autores, hay autores que dejan este flap en la zona avascular, pero yo siento que eso puede determinar una falla posterior. Y cuando hacemos reinserción, cuando tenemos una rotura completa o radial completa de la raíz, y lo que podemos hacer es colocarle anclas o pull-out. El pull-out, la reinserción transósea, ha demostrado que es la de elección y el gold standard. Hay distintas posibilidades para estas reinserciones: hacer un punto, dos puntos, a través de un túnel, dos túneles, distintas configuraciones, puntos simples, matres, cinch, loop, un loop modificado, Masonallen, etc. Y la fijación tibial se puede hacer a través de un poste, botón, puentes óseos, etc. Todos tienen algún grado de falla de cicatrización. Hay que recordar que más o menos un 30% de los estudios de seguimiento de raíz meniscal muestran que hay una falla en la cicatrización, pero por otro lado tenemos un 70% de éxito. Y la causa de esta falla puede ser un efecto Bunge, cuando hay una distancia muy aumentada desde el punto de fijación a la raíz, pero se ha demostrado que probablemente esto es lo más importante, que es la falla en la interfaz entre el menisco y sutura, o sea, se desgarra el tejido. En todo caso, esta discusión no quiero entrar en esto en forma mayor,
pero si bien han demostrado diferencias biomecánicas, todavía los estudios clínicos no muestran diferencias clínicas entre los distintos tipos de configuraciones, suturas y número de túneles o suturas. Con respecto al tipo de sutura, hay estudios biomecánicos que también dicen que no hay diferencias en los tipos de sutura usando tape o suturas, pero lo que sí concuerdan es que todos fallan por desgarro del tejido. Aquí ustedes ven los pasos de una reinserción de raíz, en la cual es muy importante tener un lecho óseo adecuado sobre el cual esta raíz se va a fijar, luego buscar el túnel tibial. Vamos a verlo aquí en un video. Nosotros cruentamos habitualmente con cucharilla o shaver. Después buscamos, en este caso con la guía de ligamento cruzado, con una broca de 2,5. El doctor Laprat lo hace con brocas de 4 o 4,5. Yo siento que eso no es necesario si es que uno tiene un lecho cruento que soporte la superficie de la raíz en forma adecuada. Se puede usar una Scorpio, o en este caso usamos el instrumental de hombro, y con eso pasamos nuestro punto doble, que se hace tipo cincha. Siempre hay que acomodar un poquito esa vuelta para que quede en la zona más hacia el túnel de la raíz, y después capturamos nuestra sutura y la traemos a través de un túnel transóseo. Esta captura se puede hacer con alambre o con un fiber stick o cualquier otro sistema. En este caso nos encontramos con una rotura del ligamento cruzado. Ahí tienen un desprendimiento completo de la raíz. Yo creo que aquí nadie dudaría que este paciente necesita una reinserción. Nuevamente pasamos nuestro punto tipo cincha. Una vez puesto el punto tipo cincha, continuamos con nuestro ligamento cruzado. Y una vez que lo tenemos capturado, nosotros decidimos pasar el punto a través del túnel. O sea, pasamos en el mismo túnel el punto de anclaje de nuestra raíz y después subimos nuestro injerto. Esto que nosotros ya lo habíamos hecho en algunos casos, resultó que a alguien más lo investigó y en este estudio demostraron que la fijación transtibial de la raíz meniscal es un procedimiento adecuado porque comparten una zona de la inserción anatómica y por lo tanto es algo que anatómicamente es correcto, así que lo podemos hacer, y sugieren usar un refuerzo extracortical ya que podría deslizarse el elemento de sutura entre el túnel y la fijación que hagamos de nuestro tornillo. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hacemos es, una vez que tenemos la raíz rota, a ver, aquí lo voy a poner, pasemos nuestro punto de fijación, una vez que tenemos la cincha puesta, capturamos abajo, vamos a seguir en el video de abajo, y a través del orificio del tornillo pasamos cualquier guía para poder capturar una de las hebras. Y esa hebra la vamos a pasar a través del tornillo, del orificio canulado del tornillo. Entonces nos va a quedar una hebra por el costado y otra hebra por el centro y nos permite anudarlo ahí. Y con eso evitamos un poste, un botón, un tornillo, lo que ustedes quieran. Este es otro caso que es un poco distinto porque ustedes ven que la raíz está a 1 centímetro, la rotura, ahí tiene el menisco interno. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos un lecho en el lugar donde el menisco nos va a llegar, no en el punto anatómico. Entonces, una vez que cruentamos ese lecho, ahí vamos a acelerar un poquito, hacemos lo mismo, pasamos un punto tipo cincha, lo dejamos puesto a través de un túnel transóseo, y una vez que está puesto en el lugar, completamos nuestro ligamento cruzado, en este caso el ligamento cruzado posterior, y una vez hecho el ligamento cruzado posterior, vamos a fijar, ustedes ven el efecto, cómo levanta el cóndilo cuando uno tracciona, y eso nos demuestra el efecto biomecánico que tiene. El postoperatorio de estos pacientes es muy importante tenerlos sin carga, varía entre 1 y 2 meses, o sea, entre 1 y 2 meses, el tiempo más habitual recomendado es 6 semanas, pero recordar siempre que como los
cuernos posteriores están con una sobrecarga intensa en flexión, hay que limitar esas cargas en flexión de más de 70 grados hasta 4 meses. Y en general nosotros le limitamos la movilidad hasta 90 grados durante el primer mes y el retorno a la actividad desde los 6 meses. Muchas gracias.